emocional, a ese crecimiento en lo académico, a ese crecimiento en lo profesional. ¿Sí? Entonces, esa parte que los tiene aquí fue porque ustedes un día tuvieron la gran primer decisión de vida. Y la primer gran decisión de vida de elegir su carrera fue particular. Ustedes decidieron estar en este papel. Ustedes decidieron tomar este papel. Ustedes decidieron, gracias, doctor. Ustedes decidieron que era lo más importante en su vida profesional dedicarse a salvaguardar la salud de otro ser humano. Y eso, en el ejercicio de las ciencias de la salud, pues el médico, la médica, el doctor, la doctora, pues son los líderes del procedimiento, ¿sí? En un acto quirúrgico, ¿quién es el líder del procedimiento? El médico, ¿sí? Y ustedes llevan la orquesta. En un centro de salud, ¿quién está en un centro de salud? ¿Sí? ¿Quién está en un centro de salud donde ustedes son los encargados del centro de salud? Dice, no soy el encargado porque ya hay un director. ¿Sí? ¿Y eso es un problema? Uh-huh. Y también es una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la carrera no nada más te tienes que enseñar a el proceso médico, también hay un proceso administrativo y es una oportunidad. Yo escucho mucho cuando me dicen, es que a mí me tocan todas las notas. Qué gran responsabilidad de enseñanza. Estás aprendiendo durante un año a hacer la nota, aunque no me toca la nota, pero qué gran responsabilidad. Y están poniendo en mis manos lo que se debe de escribir, lo que se hizo, y es una práctica tras práctica tras práctica. ¿Qué te va a llevar como eso? Que cuando sea tu responsabilidad la nota no tenga fallas porque vas a tener un año de práctica. No veas el vaso medio vacío, ve el vaso medio lleno. Es que yo no sé los procesos administrativos muchas veces. Qué gran oportunidad para empezar a conocerlos. Qué gran oportunidad para donde no sabes qué existe, mejor en el servicio social de practicante conocerlos que cuando ya estés de director con la responsabilidad y apenas aprenderlos. Donde hay una falla, ¿sobre quién va a recaer? Ahora sí va a caer directamente sobre ti. Y eso es lo que debemos de hacer. Cuando yo estaba en mi generación, muchos decíamos, nah, todo le toca al interno. Pues qué padre que le toque, porque te están dejando tareas, tareas donde tienes que aprenderlas, porque un día tú vas a ser el líder de esa orquesta y esa orquesta tiene que ser dirigida con la mayor responsabilidad profesional posible. A veces soy muy repetitivo en los temas, a veces soy muy repetitivo en este tipo de cosas. Ahorita, de mi consulta médica profesional de especialista, yo soy médico legista, ¿sí? Antes de 10 casos, ¿sí? 7 casos eran casos médico-legales clínicos de procedimiento, ¿sí? De esos 7, ahora son 5 o 6 casos médicos legales administrativos, de forma, de actuación, de abandono. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque cae una responsabilidad profesional en ustedes. Es directamente sobre nosotros, pues, como médicos, ¿sí?
cae directamente la responsabilidad por algo que omitimos, por algo que dejamos de hacer, por algo de que no hicimos. Y ustedes dirán, es que nadie me enseñó. Para eso estaba el internado, para eso estaba el servicio social. Qué bueno que el doctor te dejó y se iba 3 días y te decía, oiga, pues usted es el de servicio, pues órale, dele. Y que a usted le toque, diga, pues, ¿cómo diablos se hace esto? Qué buena oportunidad para empezar a leer donde no tengo oportunidad de leer, donde tengo oportunidad de aprender. Y si me toca el día de mañana hacer un buen trabajo, yo voy a ser el director y antes de iniciar, yo voy a saber cómo se hacen los procesos. Sí. Cuando tú llegas a un área administrativa, ahorita me toca a mí, ¿sí? Todos te explican que los procesos, como cada departamento los hace, son los adecuados, ¿sí? ¿Quién va a hablar mal de su trabajo? ¿Sí me explico? Pero hay una norma donde te dice y los resultados son los que hablan y los procedimientos son los que actúan y lo más fácil de sencillo de evaluar, la situación en la vida diaria, cómo se ejecuta. Lo que nosotros educamos aquí en nuestra responsabilidad de docentes médicos, yo lo veo directamente relacionado afuera, en el actuar médico, en las demandas médicas, en las responsabilidades médicas, en iatrogenias médicas, y es cuando uno dice, porque yo soy directamente responsable, porque una parte de mí, ¿sí? Está en ustedes, en lo que yo oferté. Ahorita la doctora muy bien dijo, y lo dijo así de volada, porque yo creo que, doctora, lo vives muy de cerca, lo sientes la presión a veces muy de cerca y dices, pues es que nadie me enseña lo administrativo, una buena oportunidad para visualizar el mapa curricular académico. ¿Sí me explico? Eso te da oportunidad de decir, lo que se enseña en las materias médico-sociales, administrativas, ¿le damos las herramientas necesarias? Gracias. Oigan, ya me han cambiado como 3 veces esto y es que no le he cambiado, ¿verdad? Nomás es decir, sí, no, sí, ya le voy a cambiar, ya le voy a cambiar. Sí, ya el doctor ya no le cambia. Sí, ahorita ya le cambio. Eso es lo importante. Ya extrañaba darles una clase a ustedes que los tuve de anato, los tuve de legal, los tuve así. Se extraña eso, esa parte donde cambias e intercambias ideas. Ahorita es diferente porque ustedes ahorita vienen y platican ya una experiencia profesional totalmente, ¿sí? Y no es que no les vaya a tocar, es que me voy a dedicar donde no tenga que ver nada con lo administrativo, clínico. Y ahí están las broncas, porque nada más te metes a la cirugía, pero nunca llenas una nota. ¿Y quién hace la nota? El interno. Y el interno, en su lógica profesional, dice, yo creo que así va. Y ahí está el problema. Y luego cuando viene la nota, hay unos que no tenemos tanto ego y otros que tenemos más ego. Y todavía dices, ¿cómo que yo que hice la nota? Yo que hice la nota, no voy a salir. Yo que estoy levantando el hospital, mi unidad médica rural, no voy a salir. Y le pones tu nombre y hay una responsabilidad profesional, ¿sí? Coadyuvante a eso. ¿Sale? Entonces, y luego ya cuando vienen las denuncias y empiezan las citaciones y empiezan las declaraciones y te empiezan a hablar, es cuando dices, no, es que yo nomás hice, pero yo no quería, y es cuando uno se arrepiente de varias cosas, ¿sí? Y es cuando el ego, pues la vida, pues te empieza a zarandear y te dice cuál es la realidad, ¿sí? La responsabilidad médica. El próximo año vienen graduados los estudiantes de medicina de las universidades del bienestar.
Y nosotros como medicina humana, Zacatecas, UAS, ¿cómo? ¿Sí me explico? A veces con la competencia privada, nosotros, ¿cómo? ¿Sí me explico? Pero no debe de dar miedo. No debe de dar miedo. Yo me acuerdo cuando era estudiante y estaba en prepa, venían las politécnicas, venían los tecnológicos. Aquí ya había más escuelas, pero en mi Fresnillo no había tantas escuelas. Y que llegara el tecnológico de Fresnillo, la Politécnica de Zacatecas y la universidad. No, es que ¿cómo ponen más? Pues porque nosotros ya no tenemos capacidad. ¿Sí? Y la competencia, no sé si va a ser competencia o no va a ser competencia. ¿Qué es lo que nos corresponde? Ser nosotros el punto de referencia a alcanzar. Ser la UAS, ser medicina, ser ese objetivo a alcanzar. Que las escuelas digan, yo quiero ser como ellos. Mi objetivo máximo es ser como ellos, porque ellos son muy profesionales en sus procesos, son muy profesionales en sus normas, son muy profesionales en sus conocimientos. ¿Y en qué lo valora médico? ¿En qué lo valora administrativo? Ya ves mi material humano que nosotros egresamos, cómo se comporta en las diferentes hospitales, clínicas, residencias y toda la actividad médica profesional que se realiza. ¿Por qué? Porque nosotros somos medicina humana UAS. Sí. Ese es el punto, esa es la responsabilidad, ese es el objetivo. Y ese objetivo no se logra simulando. Ese objetivo se logra trabajando. ¿Quién de ustedes entró a medicina gracias a una palanca? ¿No? ¿Quién entró a medicina sin tener competencia? ¿Nadie? ¿Quién entró a medicina nada más porque traía tal apellido? ¿Nadie? Nadie, uno. Yo sí, yo llegué con el apellido y quítense porque viene, ¿no? Nadie. ¿A todos les tocó un esfuerzo? ¿A todos les tocó estudiarse? ¿A todos les tocó partírsela un ratito? ¿Sí? ¿Todos se ganaron un lugar aquí? ¿Alguien le pueden reclamar que usted no se lo ganó? Nadie. Fue el esfuerzo mayor. No estoy diciendo que los rechazados fueron menores, simplemente el objetivo de ustedes fue el mayor esfuerzo sobre el de otros y se tomó una evaluación externa a nosotros y lograron el objetivo. ¿Cuántos de los que entraron salieron? ¿Fueron los mismos? Fue el proceso, fue la responsabilidad, fue toda la dinámica que ustedes generaron para que se fuera realizando su proyecto de vida profesional. Ahora la competencia cada vez es mayor. Esto no se va a detener porque quisiéramos, ¿cómo que se abren más? Nosotros no somos nada. Vean Aguascalientes, el estado vecino está lleno ya de escuelas particulares y todas ofrecen y todas dicen y todo. No lo van a detener, ¿sí? Lo que corresponde a nosotros es entrar en la competencia y ser los líderes de esa competencia, que seamos el objetivo a observar, el objetivo a alcanzar, y todo se logra con esa responsabilidad profesional que debemos de generar. No simular, no manifestar de que, en medicina, pues en mi escuela yo saco un 6 en anato, porque es la que siempre dicen. Y ahora que están acá, dice sí, pero y se sienten orgullosos de sus 6, de sus 7, de su 8, porque a ustedes les costó una responsabilidad, horas de estudio general, y eso los ha llevado a que ustedes tengan más conocimiento sobre los demás. Ustedes hablan de anato, por ejemplo, cuando están llevando la materia y luego se comparan con competencia directa, dices, no manches, o sea, él tiene 10 y nos preguntamos y nada que ver con lo que yo sé. O sea, el número no te representa.
pero vivimos lamentablemente en una sociedad académica donde habla mucho el número. O sea, aparte tienes que sumarle esa situación. Sí. Y son procesos y eso es lo que los va a llevar a que ustedes profesionalmente sigan obteniendo buenos resultados. Sigan obteniendo la especialidad que quieren, pasar un ENAR. Vean los números que tenemos de ENAR. Fueron positivos y tenemos, pero para nosotros todavía no es una meta alcanzable. Tenemos que ir más allá. Nosotros no nos podemos dar, qué bueno, somos mejores que ¿para qué ves abajo? Somos mejores que, luego vámonos con a ver quién. ¿Para qué ves abajo? Ve al de arriba. Simplemente no tenemos un resultado, pero todavía no somos como quién. Y busquémosle arriba. Ese es el objetivo. Esa es la forma. Por eso ustedes en esta dinámica de titulación, de llevar el diplomado, porque muchos lo toman por esa forma, pero también tenemos que aprovecharla. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad de responsabilidad, de adquirir conocimientos, de llegar más arriba, de lo que estén haciendo aquí, sirva de preparación, no sirva nada más como cumplir un requisito, no simular un requisito. Todo conocimiento deja algo, y si no te deja algo, te deja que eso no sirve. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? Tengo más años, mucho más años que ustedes. ¿Sí? Y en mi experiencia profesional, creo que cuando se logran los objetivos, ¿sí? Yo puedo decirles que los objetivos se logran en mi experiencia profesional siendo responsable, siendo ético, siendo transparente, siendo muy profesional para tratar de que no te pegue tanto y logras los objetivos. Porque si ustedes están esperanzados a que nunca los demanden, a que nunca les metan una denuncia, a que eso, ¿sabes cuál es la única forma? No dedicarte a la medicina. No te dediques. ¿Quieres no tener nunca un problema? No te dediques. Y no lo tendrás. Cero problemas y pacientes también cero. No lo vas a tener. ¿Sí? Te vas a dedicar a eso, siempre te vas a encontrar un paciente, un familiar, sobre todo un familiar, que vea la parte negra, la ausente, donde no se dio, donde no vio, donde él siente que no se atendió, donde es eso, ¿sí? Pero de ustedes depende, de cada uno de ustedes, doctoras, doctores, de los que nos siguen en redes sociales. De cada uno de ustedes depende que no procedan. ¿Por qué? Porque hubo una ética, porque su objetivo de estudio fue antropocéntrica, donde lo primordial era, pusieron en el centro antropocéntrica al ser humano, a su objeto de estudio. Todo se basó en brindarle la atención a él. ¿Sí? Hay un principio en la CONAMED, ¿sí? Que ahorita ya tenemos, nosotros no teníamos, y desde hace unos meses para acá, 3, 4 meses ya estipulado y todo, ya tenemos Comisión Nacional de Arbitraje Médico, sede Zacatecas, ¿sí? Y creo que en manos del doctor Ramos Escalantes y de todo su equipo y de los que están ahí, creo que es muy, está en buenas manos para dar un buen inicio, pero antes no había eso, ¿sí? Y es un arbitraje médico, ¿sí? Y es un arbitraje médico que es de medida conciliatoria, tratar de arreglar el problema antes de que ascienda el problema. Dicen que el médico es el único que entierra sus errores. Pero la medicina ya es observable. Hace 50, 60 años, sus abuelitos o los papás de sus abuelitos, y por herencia los van platicando, dicen, en los pueblos pequeños
Antes el líder moral y científico era el médico, porque se le atribuía el máximo del conocimiento científico. Si alguien sabe, es el doctor. ¿Por qué? Porque para estar donde está, tuvo que darle bien duro. Y aparte el padrecito, porque Dios, ¿verdad? Porque pues, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Sí? Y pues el delegado, el presidente municipal, el de las leyes, ¿no? Pero el científico, el que aparte de dar una respuesta médica, ¿sí? Una respuesta de vida, una respuesta de todo, somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque así nos catalogan, ¿sí? Porque en medicina humana Zacatecas, de la UAS, de Fresnillo, es medicina humana Zacatecas, porque es un conjunto, es una unidad, ¿sí? Nosotros somos la punta del conocimiento, ¿sí? Y de ahí versa esto. Por eso en ustedes, en nosotros cae, ¿sí? Ya, ¿me entendieron? Entonces, sí, muy serio administrativo, pero también, ¿sí? Entonces, porque nosotros recae que esto se siga manteniendo. En ustedes recae que eso se siga manteniendo. El que nos abran hospitales, el que digan, que, claro que sí, queremos más gente como ustedes, es gracias al trabajo que ustedes realizan, al profesionalismo, que nos abran una y nos cierren otra, es gracias al trabajo que al final de cuentas cada de uno de ustedes representa. Es muy triste ver que todavía esta tu unidad o de lo que hables, ¿sí? Sea la que te genere el papel, este, administrativamente hablando, académicamente hablando, y que después diga, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y se hace el primero que la queme. ¿Sí me explico? ¿Sí? O que, de mi cuenta cabe, me llevé mal en el hospital, no tuve una buena relación en el ámbito de relación personal que se debería de haber llevado profesionalmente en un centro de salud o algo, pues hago todo lo posible porque truene esa parte. ¿Y sabes quién la va a llevar? Tu unidad académica. Porque a la siguiente van a decir, no, sí, pero de ustedes no. ¿Por qué? Porque ya tienes al antecedente del profesional que fue y mostró. ¿Sí? Yo sé que las personas no son de los mejores tratos. Yo lo sé. El paciente no es el del mejor trato. No todos quisiéramos el paciente comprensivo, atento, que llegara, que actuara, que te hiciera caso. No vas a encontrar siempre ese paciente. Vas a encontrar el paciente que al punto donde venga batallando con su enfermedad, eso le detone una serie de actitudes que van en contra de la relación de médico-paciente. Y tú tienes que ser muy profesional para decir, pues es que no es contra mí, está luchando contra él, más todos los eventos psicológicos que trae y la historia, las malas experiencias que he traído. Entonces, y tú tienes que tratar de cambiar todo eso porque es parte porque no nada más es el bienestar físico, también es el bienestar mental, emocional, todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. Lo primero que debemos de dar es tranquilidad. ¿Cómo lo adquieres? Con la experiencia, con el trato, con el día a día. Cada, cada paciente ahorita que ustedes tienen, en mi punto de vista, deberían de verlo como un examen profesional. Y en el internado es un poco más calmado, porque en el internado, pues tú nada más eres como una torundita. Ahí está en el proceso, pero pues nomás actúas una parte del proceso. La torundita, va para allá. En el internado, ¿qué onda?
Pues a lavarle la herida, perfecto. Sean el mejor lavador de heridas, aprendan de heridas, vean cuál es, cómo el tejido de granulación, cómo se va manifestando. Oiga, doctor, ¿me permite, puedo darle una opinión de esta? Sí, en mi formación profesional, sí. Yo opino que esto y esto y esto. Ah, sí, está perfecto. Ok, estoy estudiando, o sea, no nada más actuar por actuar. No, me toca hacer todas las limpiezas de heridas del piso, chihuahua, vamos. No, o sea, tener una razón de, porque un día esa herida va a corresponder a ti. Mientras da la limpieza, la prevención, la plática de prevención, la plática de estar dándole a ese paciente, oiga, ¿por qué se infectó? Oiga, ¿usted por qué cree que esto? Oiga, pues qué actividad es. Y eso le va dando confianza. Es un médico, una médica que me escucha, que pues está platicando y a lo mejor suelta otras cosas que no teníamos conciencia de ello, ¿sí? A lo mejor no es la lavada, a lo mejor es el abandono del paciente. Entonces no va a salir del problema porque ves un problema social en su círculo de relación que tiene. Y tú cuando llega, vea cómo trae esto. Yo ya me iba, eran las 3 de la tarde y a las 3 salgo. Es medicina, es el profesionalismo, es el conocimiento en tus manos y en tu mente para que otro ser humano pueda solventarlo, pueda pasarla. A veces ni siquiera hay dinero, a veces nada más hay un gracias, ¿sí? Si están en el servicio social, unas veces hay una gallina, ¿sí? ¿Qué te llevaron? Hay queso de cabra, ¿sí? Hay veces hay la comida, ¿sí me explico? Y tú te quedas así y a veces dices, ay Dios, ¿cuánto le ha de haber costado a esa familia llevarme esto? ¿Y por qué lo hacen? ¿Sí? Simplemente por el agradecimiento, ¿sí? Por el agradecimiento. ¿Te ha pasado, doctor? ¿Dónde estás? Allá por Aposólito, en Jerez, en el Cargadero. Mira, cerca. ¿Sí? Entonces, ¿y a qué crees que se deba que te lleven eso? La confianza. Y aparte, ¿por qué crees más? Créetela. ¿Por qué crees más? ¿Crees que les has resuelto cosas? ¿Por qué crees que le has resuelto cosas? ¿Y ese conocimiento te cayó del cielo? ¿Te costó? ¿Sí? La recompensa que para ti es de que, híjole, no se moleste, es parte de, ¿sí? Para las otras personas es todo, ¿sí? Es el punto de inflexión, tener un paciente enfermo, seguir teniendo un paciente enfermo o darle una solución, porque a lo mejor es el papá, es la mamá, es el sustento de la casa, ¿sí? Entonces, ahorita acabo de terminar el diplomado de heridas y vine a dar 2 temas y me quedé en otros temas para escuchar y luego, pedí constancia del diplomado, pero me dijeron que yo tenía que pagar y pues no. Entonces, no, o sea, es que no lo podemos correr porque pues ahorita es el director, pero pagó. Dije, no, entonces no hay diploma. Entonces, empiezas a ver todo eso y pues sí me despertó así, voy a ver qué onda, ¿sí? Y hay veces que nosotros como médicos, la primera opción de tratamiento es la amputación, ¿sí? ¿Y eso qué representa para la dinámica familiar? Dices, ¿será lo correcto? ¿Será la primera opción?
¿Ya exploramos otras? No, es que voy a ser cirujano, voy a hacer trauma, no. ¿Sí? O sea, cuando es, cuando no es, pues busca otra opción, pero es esa responsabilidad que a ti te genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nada más vas a tratar la enfermedad, vas a tratar a un enfermo y no nada más al enfermo, toda la dinámica social que va a tener ante él. Ahora quién va a trabajar, ahora quién va a llevar el dinero, sí, me voy a hacer pensionado, sí, con una pensión de 3,000 pesos y todos unos gastos. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser laboralmente activo, sí, ahora en vez de aportar a la casa, apoyar, porque pues así es este mundo, así es esta vida. ¿Sí? Aquí todos, hasta que el feto trabaja ya, ¿sí? Ya debe de ver pensando en un terreno, en cómo diablos generar, ¿sí? Porque así es el mundo capitalista en el que estamos inmersos, ¿sí? Antes me decían que aquí había pase automático, pues porque no había tantos que entraban. Antes decían que los que sean de prepas guas tenían más mano que los que no eran. Y pues no, ahora el piso es parejo. ¿Quién? Tu conocimiento, tu esfuerzo, tus ganas, todo lo que conlleva. ¿Sí? Y lo mismo les digo, ¿quién es el que va a tener éxito en esto? El éxito, ¿cómo se mide? Pues muchas formas. Depende el éxito y el camino que tú tienes que elegir o tú quieras elegir. De eso depende. ¿Sí? Pero muchas veces queremos llegar a un objetivo sin caminar la vereda para llegar al objetivo. No se puede, eso no cambia, eso tiene que seguir siendo, eso hace la diferencia, eso es de lo que nosotros tenemos que trabajar arduamente día a día para que se logre, porque no nada más es el tratamiento individual, es también al tratamiento colectivo, el colectivo a todo el paciente, ¿sale? Y dice unos principios éticos, beneficencia, ¿sí? Lo que vayas a hacer, hazlo por el bien a. Lo que hagas, hazlo por el bien a. Y cuando lo hagas, hazlo con conocimiento. Les voy a pasar la diapos, doctora, para que ustedes las tengan, o sea, si notan, no, pero de todos modos, para que no se, ¿sí? Lo que voy a determinar es A. Por eso es bien importante el servicio social, el internado en el que estén ahí. ¿Por qué? Porque en el internado, pues dijimos que eras como la torundita, ¿no? Y haces una parte del proceso, pero tú no determinas, ¿sí? A veces te mandan a hablar y te tocan la puerta a las 3 de la mañana. La enfermera, ¿eh? Oiga, doctor, trae dolor. ¿Sí? Ay, híjole, trae dolor. Le receto, ¿le podemos dar paracetamol? Y tú, sí, pues anótelo, pero pues nada más es por despertar, digo, ya sabías, ¿verdad? Pero es esa parte del cuidado de esto, de generar, ¿sí? Entonces, de darle esa parte al paciente y no se da, jóvenes. Esa es la parte que individualmente a ti te toca resolver, ser profesional en esto, ¿sale? No maleficencia, lo primero es no hacer daño. Si no tengo nada bueno que aportar, pues no le aporto nada malo, no le agrego un mal a su... ¿Sí? Traigo un sticker que está así, ¿no lo han visto? Sí, entonces yo, sí, por eso. ¿Sí? Autonomía, al final de cuentas, es la decisión del paciente. Ustedes ofrecen la atención, pero quien determina es el paciente. Antes te decía el paciente, lo que usted diga, doctorcito. Llegó el jefe. ¿Sí? Antes era, pues yo me pongo en sus manos. ¿Sí? Ahora hay que ofertarle las posibles soluciones.
el tratamiento, tiene que tener autonomía de sus decisiones de tratamiento. ¿Sí? Que después te das cuenta que que te hicieron una cesárea, no te puedes embarazar y 10 años después te das cuenta que también te hicieron una salpingo. ¿Quién tomó la decisión de ello? ¿Sí me explico? ¿Quién tomó la decisión? ¿Dónde quedó mi autonomía de decisión? No, es que ya tienes 4. ¿Sí me explico? Oiga, tengo 2 hijos, tengo 21 años y quiero hacerme la OTB. Perfecto. Le voy a ofertar, le voy a ofrecer, le voy a decir pros, contras, positivos, negativos, todo lo que viene y todo. Y la decisión es autonomía. ¿Sí? No nada más es porque, ¿sí me explico? Al final es la autonomía de ellos. Tomo la decisión, no, 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 no. Usted está muy joven y luego si se le muere uno, ¿qué? Pero esa autonomía, ustedes, nosotros tenemos la obligación de decirles. No, doctor, es que no ve todos los pacientes que tengo. Qué bueno, eres taquillero. Agradece eso. Te están buscando, por algo te buscan. Si no das ese profesionalismo, esa responsabilidad, créeme que no van a estar. Qué bueno que los tengas. Algo bueno profesionalmente estás haciendo, te están buscando. ¿Sí? Eres el médico general que el pueblo, que tu comunidad necesitaba. Eso es esa parte. Véanlo de esa parte. ¿Sí? Y con justicia. Siempre, siempre, siempre hay que actuar éticamente, profesionalmente, haciendo lo correcto. Hago esto porque es lo correcto. En todas estas decisiones, no solamente en medicina hay una pirámide de Kelsen, donde una ley tumba una ley menor y siempre hay un orden jerárquico que seguir. ¿Sí? Siempre hay un orden jerárquico que seguir. Cuando ustedes las generen, cuando ustedes generen su actividad, utilicen su pirámide. ¿Sobre qué es lo primero que los obliga? Arriba de esto todavía hay más. ¿Sí? Pero, ¿qué ley, qué norma, qué dinámica debo de seguir en todo lo que hagan? No nada más en su vida profesional, también en su vida particular. ¿Cuáles son las leyes? Para mí, pues aquí se llama Crisel Rodríguez, ¿verdad? Ah, es mi señora. Entonces, ¿ya? Entonces, ya voy siguiendo las normas, ¿verdad? De que va siguiendo. Entonces, hay una pirámide que lo estipula, que te dice cómo, si tienes dudas, siempre hay algo que te está, siempre hay un papel, siempre hay un estudio, siempre hay una actualización, siempre hay un diplomado para ver qué es lo más actual, por dónde vamos a dirigirnos, cómo debemos de dirigirnos, cuál es el tratamiento, ahora por qué hay que dar esto y no dar esto, por qué es la primera opción, por qué cambió de segunda opción a primera opción, todas las evidencias que se han descrito. Eso habla de responsabilidad para cuando alguien te quiera atacar, para cuando alguien te quiera decir que tu trabajo no fue el correcto, tú saques tu pirámide y tú digas, por esto me basé. No les voy a decir que si se dedican a la medicina, no va a haber un problema médico legal al menos una vez en su vida, pero de ustedes depende que ninguno proceda, que ninguno proceda. Usted actuó mal. No, claro que no, mire, le voy a mostrar evidencias. Y lo primero que hacemos nosotros es actuar a la defensiva. ¿Cómo es posible que Porque empezamos a denostar. Yo que estudié medicina en la UAS y me viene a decir, este, este que estudió, sí, leyes. No, no te juzga alguien que no es afín a tu carrera, te juzga alguien que es afín a tu carrera.
El de las leyes lo único que hace es interpretar la norma y ejecutarla, pero cuando hace un problema médico legal, la norma te indica, jurídicamente hablando, legalmente hablando, que se debe de preguntar y te cuestionan y dictaminas y en el conocimiento de alguien en el mismo nivel o en la misma carrera o mayor al conocimiento que tú tienes sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué hace la parte jurídica? Nada más ejecuta el procedimiento. Pero si hay alguien que toma una decisión, no la toma una decisión de alguien que no tiene ni idea de eso. Por eso van y se auxilian, por eso se llaman, ¿sí? Personal de médico legal, por ejemplo, en este sentido, que dictamina o el dictamen forense de una parte par al proceso que se está investigando. No es más, no es menos, perdón, de ese personaje. ¿Sale? Si alguien te va, por un acto quirúrgico, no te va, no van a buscar la opinión de un médico general que nunca ha practicado ese mismo acto quirúrgico, que ha llevado los mismos riesgos, que se ha presentado las mismas complicaciones. ¿Cuál es la norma de tratamiento? Ok, dice esto, pero ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice su actuar? Y no nada más depende de tu actuar, de tu mala praxis, ¿sí? Porque hay muchas veces que llegan y dicen, es que está denunciado por una iatrogenia médica, ¿sí? Y como la palabra iatrogenia suena así como que muy rimbombante, porque casi no lo usamos, más que cuando dicen iatrogenia piensas en problema, ¿sí? Tú dices, chin, ¿y cuánto me cuesta el problema? Pues porque siempre pide la contraparte, pide algo. ¿Y y qué quieren como solución? No, que la horca, no, espérense, no existe eso. Bueno, dinero. ¿Y a cuánto asciende? Ven, 20,000 pesos y a veces el médico por no tener bronca, ahí están, vámonos. Y asumes una responsabilidad que no era asumible. ¿Por qué? Porque evitas el problema. Y eso te aumenta los números. ¿Sí me explico? Y digo, ¿por qué? Si no fue mi culpa, si actué bien, si éticamente fue bien, si responsablemente hice lo adecuado, hice lo correcto, ¿por qué tengo que asumir algo que no estuvo en mis manos? ¿Sí? Y eso te empiezan a decir y todo. Entonces, no asuman lo que no les corresponde, pero para asumir lo que sí te corresponde, pues con todo el conocimiento científico, porque al final de cuentas, eso es lo único que nos va a apoyar y servir, lo que ustedes hagan. No basta nada más con el papel, sino cómo generas ese papel, cómo actúas sobre lo que tienes. Y esa mala praxis, pues muchas veces dicen que es por omisión o por comisión. Omisión, no hice algo que debí de haber hecho. Comisión, hice algo mal, ¿sí? Ya lo hice, pero lo hice mal. Y hay varias partes donde tenemos que, y hay varios tipos de responsabilidades en eso. Y primero, para que se ejecute esa responsabilidad, debe de haber elementos, doctoras y doctores, ¿sí? Debe de haber elementos. Primero, el actor, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Específicamente, ¿quién? ¿Sí? Una histerectomía, no de urgencia, programada, porque el médico le encontró en un ¿cómo dice la gente? En un Papa Nicolau, ¿sí? En un estudio, de revisión, de sus células del cuello uterino, ¿verdad? Encontró como que cambios en la membrana, ¿sí? De las células del cuello uterino. ¿Es cáncer? No, no es cáncer, pero puede volverse cáncer. ¿No tengo cáncer? No, pero cuando es cáncer se mueren. Esa es la versión que dijo la paciente. Esa es la versión que tengo de eso. Esa es la declaración. Motivo por el cual ella y la familia decidió hacer que el doctor le realizara la histerectomía. ¿Sí?
Se realizó la histerectomía, salió del proceso quirúrgico con mucho dolor, sí. Se le puso su sonda y su gasto urinario en las primeras 6 horas fue 0. En las siguientes 12 horas fue 0. 24, dentro de las primeras 24 horas, el médico tratante quirúrgico no fue a la revisión. Después de 24 horas no fue a la revisión, le dijeron del gasto, del dolor, sí, lo quejumbrosa que estaba la paciente, sí, y él, sí, antes de ir a revisarla, hace una, ay, ¿cómo se llama? Una interconsulta, ¿sí? A un urólogo, y antes de revisarla, pues el urólogo determina un urotac, ¿sí? Ya para tener el material avanzado y todo. Cuando llegan juntos, después de 36 horas del procedimiento quirúrgico, y se observa que en un proceso quirúrgico, en el proceso quirúrgico, el uretero izquierdo está ligado y el derecho está cortado, ¿sí? Entran al proceso de urgencia, le ponen un doble J, empiezan a reconectar y pues bien, a ver qué pasa con el proceso, ¿sí? Ya se soluciona, va y todo. El, el quirúrgico de la histerectomía dice, bueno, pues ya de esto ya está, ahora ya pasa el paciente a uro, y el uro dijo, pues ni era mi bronca, y ya la tengo, la empieza a tratar, la da de alta, le pide que vaya a la primera consulta, va a la siguiente consulta, la tercera consulta no va cuando debería de ir, va después de 15 días, y cuando se le vuelve a citar a un mes, deja de ir la paciente. 2 años después, llega una demanda por la pérdida de un órgano, y la demanda viene por millones. Eso es lo que pide, ¿sí? ¿Qué pide usted? Sí, fusilamiento, no, no se puede. Bueno, tantos millones por el órgano. Bueno, pues no es así el proceso, ¿verdad? No es que valga así el órgano y que usted lo pide, que se le... Es todo un proceso, pero ya entramos a un proceso médico legal, ¿sí? Y aparte del órgano que perdió, traigo otra demanda. ¿Por qué? Por por comisión, una mala práctica por comisión. ¿Y cuál es esa mala práctica? Como yo me fui a Estados Unidos, me tomaron un TAC, revisaron y encontraron un textiloma en la cara posterior de la vejiga. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí? Encontraron una gasa. O sea, el problema se fue agravando, 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 cuando a lo mejor ni el evento quirúrgico de la histerectomía correspondía, ¿sí me explico? ¿Por qué? Pues porque nada más era, todavía no era el primer tratamiento. Y ahí viene la bronca. ¿Quién fue? ¿Quién no? La primera nota médica posoperatoria, la primera nota médica, no trae cuenta de gasas. La nota posoperatoria. La segunda nota, ¿sí? Sí trae cuenta de gasas, pero le echan la culpa a la primera, y un problema donde está en apoyo 2 profesionales de la salud, quirúrgicos altamente reconocidos, y que su actuar médico siempre ha sido de lo mejor, ya hasta entraron en un problema profesional entre ellos, porque es a quien echarse la culpa, ¿sí? La responsabilidad. Le dije, no, pues entre gitanos no nos leemos las manos, doctorazo. ¿Sí? Pues, ¿qué onda? Pues contra enfermería, ¿no? Y vámonos. Si tenemos este problema, es porque el equipo de enfermería, un, un segundo actor, y ya empezaron la dinámica profesional, la responsabilidad y empezar a hacer, y ahora no es lo que sucedió, es lo que puedas demostrar.
¿Y a quién le toca empezar a hacer esas buenas notas? Pues desde interno, pero es que a mí no me tocan, todo lo hago. ¡Ah! Sin mí no sobrevive el hospital. Tengo un chiste, pero se puede estar grabando. No. ¿Eh? Sí, no, por eso no lo digo. Ah, está el interno ahí, siendo todo. No, después se los cuento. Dice, y haya una responsabilidad civil, administrativa, pero el del medio, importantísimo ya ese, puede ser ya hasta penal. Y antes no existía esa parte donde ya la buscaran y ¿saben qué? Como saben que existe, pues hay gente que nomás está buscando eso. Oiga, ahí le va mi tarjeta. ¿Por qué? ¿Para qué los abogados de consultor? Por lo que se puede ofrecer. ¿Sí me explico? Yo soy el médico, oiga, no, pues, que tengas cuidado. ¿Qué onda? ¿Sí? Esa es la realidad que les va a tocar vivir. Es por eso que les pedimos, les suplicamos la responsabilidad profesional, la práctica, el hacer bien las cosas. Lo que están haciendo en el internado, en el servicio, no nada más son 2 años más, es seguirle, ¿sale? Culpa médica, porque lo que haces, los actos que haces, buenos o malos, recaen sobre ti. Sí, sí hay una culpa médica, pero la única que es punible es la que es por dolo. Yo le quise hacer daño al paciente, ¿sí? Ah, sí, grititos. No, que no me atiende, mija. A ver, ponle una alemana para que se calme, ¿sí? Ah, sí, se hace la desmayada el paciente, se hace el desmayado. Muy bien, a ver, ¿sí? Y compresión a nivel de pezones. Datos que ahorita dan, pero se hacían aguas, porque el paciente batalla, ¿sí? El paciente viene con una enfermedad, viene con una situación y ya la enfermedad lo está tratando muy mal, como que para que nosotros tengamos todavía un acto de dolo. Eso es lo sencillo que les digo, pero hay otros actos peores que se ejecutan, ¿sí? Culpa, caso fortuito por estado de necesidad. Hay situaciones que se presentan y suceden, ¿sí? Sí, sí, fue mi culpa, ¿sí? Sí, tuvo una fractura clavicular al momento en el servicio social, me llegó en expulsivo en la paciente, pero es una paciente que es la primera vez que la conocía, ya estaba coronando, no había, no, no, y no salía el producto y todo, y pues en la salida, ¡pum!, hubo fractura de clavícula. Sí, sí, fue mi culpa, no brindé la atención adecuada, pero porque no tuve las herramientas necesarias en el momento. Era una paciente que yo no conocía, era un paciente que administrativamente, sí, sí fue mi error. No visualicé eso, pero yo cuántas veces en la nota solicité tal material y nunca estaba porque administrativamente el hospital no cuenta. Entonces sí, sí fue mi culpa, pero no fue mi responsabilidad. Entonces, ¿qué te toca hacer? Las cosas bien. ¿Qué te toca hacer? Anunciar, no denunciar, anunciar las situaciones. ¿Para qué? Pues para que se puedan solventar. El hecho que en todos lados y más en el área médica nos visualicemos una falla, no la debemos de tomar y más cuando estás en la parte administrativa, y te los digo ahorita que me toca a mí vivirlo, pues no la debo de sentir como un ataque, no es a Héctor Rosales, es al sistema, es a la dirección, es a esto. Oiga, doctor, yo siento que hace falta esto y todo. Se anota. ¿Por qué? Porque ellos sienten que falta algo en el sistema, se anota, se estudia, se empieza. Claro, quisiéramos dar todo, pero a veces no hay. Y así es a nivel hospitalario también. Sí, lo anuncio no por quejarme, pues estoy anunciando y anticipando un posible problema. ¿Por qué? Porque pues nos dedicamos a esto y no tenemos los insumos, nos puede caer. Estamos anticipando, ¿sí? Hay gente que nomás lo hace por dolo, ¿verdad? Pero, ¿sí? Puede ser la forma de culpa de origen, de olvido o de práctica. De olvido, ¿sí?
Lo hacía, pero pues me dediqué 20 años a la administración. Ahora que me vuelve a tocar estar en el campo de batalla, pues ya no me acuerdo. Ya cambiaron hasta las formas de, ¿sí? ¿Todavía se da té de tila? No, ya no, doctor. Ah, bueno, entonces ¿ahora qué? No, ya vamos en cuarta generación. Tanto, cómo han crecido, ¿sí? De origen, porque pues no estuve. ¿Sí me explico? Estuve, pero no estuve, ¿sí? Presente. Sí, doctor, no prende mi cámara. Sí, no, pues ánimo. Presente, aquí andamos. Mamá, y sí, dicen mi nombre, me hablas. ¿Ah? Y tu papel dice que eres capacitado para esto y lo otro y todo. ¿Y sobre quién recae? No sobre el que ejecutó el proceso, sobre ustedes, porque ustedes pues nunca estuvieron en el proceso, pero dicen que son los primeros que presumen que somos. ¿Sí? Nos graduamos, ahora sí, doctor. ¿Sí? Y usted, no, yo apenas soy tal, ¿cómo no? Y los buscan en redes sociales, en el juicio, mira, aquí dice, hasta tú dices, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? Al doctor Fernando, ¿sí? A la vida, ¿sí? Y a los que no creyeron en mí porque me dieron las herramientas para pisotearlos y bolas se van contra, ¿sí? ¿Ah? O sea, no lo haces de, lo haces para. Y dice, pierde toda esencia. Sí, se me hace tan bonito y es algo que, muy bonito, que hay un Cobáez muy lejos del mundo, ¿sí? El nombre hasta está raro del pueblito, yo creo que Dios no tenía contemplado ahí. Pero en ese Cobáez entró una niña a medicina, ¿sí? Y le pusieron en redes sociales y le escribieron y le colocaron, y ese, yo me imagino que es el orgullo, ¿sí? Y esa niña que vamos a tener próximamente aquí, no la conozco y sé que le va a echar todas las ganas, sé que va, sí, no nada más lleva la carga de ella en eso, lleva la carga de toda su prepa, lleva la carga de toda su comunidad en los hombros. Ella no se puede ni, todavía ni empieza y no se puede permitir tropezar. ¿Por qué? Porque todo el pueblo confía en ella. ¿Sí me explicó? Y te aseguro que la presión va a estar más así y pues hay que, ¿por qué? Porque yo me imagino que ya trae una placa ahí con el Cobáez de allá, a la alumna de esto, ¿sí me explico? Y los otros que entraron en derecho, yo creo que dijeron, May, Pamina, no, sí, mijo, quítate, mijo. Así que onda, que entraron así, se por un lado, mijo, sí. Entonces, cosas, es broma, yo soy legista, me dedico a esa parte. ¿Sí? Sí, y de práctica, pues ya no lo hacía, yo no lo ejecutaba. De imprudencia, eso sucede mucho y tengan cuidado. Imprudencia, actos con total ligereza. Sí, vamos, ándale, ya, no te pongas el guante, no te laves rápido, vamos. Sí, tú vas y todo, y pues sí, así. Y si tú ves que alguien lo hace así y tú sabes que no es el procedimiento así, estás aprendiendo que así no. Y luego cuando vienen las situaciones, te das cuenta que esas no son las verdaderas situaciones y eso es lo que tú debes de aprender para no serlo. ¿Y dónde lo vas a aprender? Solamente viviéndolo. ¿Sí? Y ahorita vuelvo a repetir, cada paciente para ustedes en el internado y en el servicio es su examen profesional. En el internado todavía estás ahí, quien te apoye, quien te ayude. Oiga, sí, así, así, no, estás totalmente equivocado. Pues de nuevo, estudiar, a practicar, hacer y estudiar. Pero en el servicio social, tu paciente es tú, sí, ahí estás ya solito, solito. Que estás a un paso de tener un título y ¿qué crees? Vas a estar solito. Entonces es mejor la práctica. Esto no se aprende sino con práctica. Negligencia, ahí sí, un incumplimiento a los principios. Algo que debí de haber hecho y no lo hice.
fui negligente. ¿Sale? Hay actos combinados, un acto de imprudencia con un acto de negligencia. Un acto imprudente, lo que les comentaba. Un textiloma, dejar el material. Un acto negligente, hay dejarlo. ¿Sí? Ah, veo, no, no, pues vámonos. No es mi bronca. ¿Sale? Tengan cuidado. Y para finalizar y dar ya paso al doctor, ahí le pongo una serie de pasos que pueden ser la combinación de todo y que lo deben de relacionar con su ejercicio profesional. ¿Sí? Un acto de impericia, ¿sí? Y de origen. No sé manejar, pero todos nos agarro el auto y vámonos, ¿sí? Traslápenlo a sus actos médicos. Nunca lo aprendí, pero debo de saberlo. Conozco compañeros médicos que en los primeros años de su vida práctica, sí, ni canalizar saben. No, doctor, es que eso le toca a la enfermera. Estás aquí solito en el servicio. Ah, es que nadie me apoya. Yo todo, yo es tranquilo, tranquilo, no entres en desesperación. Para eso tuviste una oportunidad de aprendizaje. Ayer, ¿sí? ¿De qué medida va a ser la aguja? ¿A poco hay medidas? La Foley, doctor, póngala. ¿Sí? ¿Va a poner esa? Doctor, va en la uretra. Ah, un clásico. Insuflan y en la vagina y masculino también en la, ¿sí? O sea, y a veces no sabemos de, ¿sí me explico? Entonces hay que verlo. ¿Sale? Imprudencia, todavía no, y le aceleramos. ¿Sí? Imprudencia. Sí, sí sé, quítense. Dicen que no hay peor profesional de la salud, ¿sí? Que el ignorante con iniciativa, ¿sí? Que me vea el mundo que yo soy. Tráiganme mi bata de la poderosísima y que se note ahí. Y ahí vas en el ceguás, ¿sí? Te quitas. Y lo peor de todo es que sus compañeritos de la UAS, sí, pásele, pásele. No, y tú vas así, pero que no se te desmaye uno porque ya valió, ¿sí me explico? Sí, sí, y todavía le aceleramos, todavía lo publicitamos. Un clásico de la medicina general, sí, va a la denuncia y todo. Yo ni lo atendí, sí, pero su consultorio dice urgencia a las 24 horas y cuando vine a la urgencia, usted no estaba. ¿Sí? Negligente, todavía un incumplimiento a todavía le vas acelerando, no sabes, y todavía más, ¿verdad? Sale e inobservancia, tu pirámide Kelsen queda totalmente a un lado. No sigues las normas, no te lo, ¿sí? El desconocimiento no exime de su cumplimiento. Entonces, van a nada de ser todo lo que un día soñaron antes de entrar aquí y eligieron su carrera, porque este es el primer gran objetivo, doctoras, doctores, y con esto quiero cerrar. Ustedes decidieron ser esto, ¿sí? Por amor, ¿sí? Por objetivo de vida. Sus familias los apoyaron, estudiaron, pero la decisión, la primer gran decisión de vida fue totalmente suya. Hagan que valga todos los días la pena por ustedes y sus pacientes. Tengan muy buenos días. Preguntas.
Chin, esa última nota. Ups. Bueno, pues nada más, la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas, otorgan la presente constancia al doctor Héctor Rosales González por su participación como ponente en nuestro diplomado, y les pido un gran aplauso y bueno, obviamente, muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues qué mejor que el doctor para acompañarnos el día de hoy. Y sí, le dimos constancia.